Buenos días. Bueno, no tengo, veo que no estáis en directo, pero bueno, en cualquier caso, se queda grabada la última sesión, ¿vale? Del bloque 8, que es la alianza de Dios con su pueblo. Mirad, antes de explicaros un poquito este último bloque, os voy a recordar fechas, ¿vale? ¿Y qué hacemos esta semana? Aunque encontréis en el último bloque alguna tarea que podáis hacer o algún enlace, no es necesario, no vamos a tener foro, ¿vale? Para este último bloque. Así que el examen del último bloque lo tendréis habilitado este lunes 11 hasta el 18 de mayo, ¿vale? Como siempre, 25 preguntas, verdadero o falso de este último bloque. A partir del 18 hasta el 24 de mayo tendréis esa semana para repasar los exámenes, que el día 28 de mayo será el de religión, cultura y valores. Para el examen último de mi asignatura, pues tendréis un test con 40 preguntas de todos los temas que hemos trabajado. Volved a repasarlos, tanto los contenidos como los documentos que hemos ido explicando y leyendo, y no tendréis ningún problema. Deciros que una pregunta incorrecta anula media pregunta correcta, ¿vale? Para que vosotros sepáis la penalización. Y ahora sí, vamos con el último bloque, que es la alianza de Dios con su pueblo. Este bloque es un bloque que sintetiza todo lo que hemos visto. Aquí tenéis la revelación, entonces vamos a ver un poquito la síntesis del funcionamiento de la historia de la salvación. Es decir, cómo Dios se comunica a través de la historia física, espacio-temporal, esto lo hemos venido hablando, en su manifestación más radical la tenemos en Jesús, cumplimiento de las promesas, y de Jesús ya hablamos también en el bloque correspondiente sobre ese espacio histórico que Dios asume para comunicarse con el ser humano. Así que la revelación antes de Jesús es la manera que Dios tiene para comunicarse, y ello a través de la historia y de personas concretas, históricas. Aquí tenéis a Abraham, a Moisés, a David, pero podríamos nombrar muchas más, ¿vale? Todos estos nombres que hay aquí se están refiriendo a la antigua alianza o Antiguo Testamento. Aquí tenéis destacado la característica del tiempo bíblico, ¿no? El tiempo bíblico es lineal y cíclico. Eso es, por un lado, está sujeto al espacio y tiempo que nosotros conocemos, y por otro lado apunta todo el rato al cumplimiento de la promesa, vista en Jesucristo y luego cumplida en la Pascua. ¿Cómo nosotros tenemos constatación de esta manera de proceder de Dios? Pues a través de los tiempos litúrgicos. La liturgia facilita la plenitud ahora, en el espacio-tiempo del ser humano, a través de las celebraciones sacramentales y litúrgicas. Así que esta es la pedagogía que tiene Dios. El anuncio está explicitado en el Antiguo Testamento, el cumplimiento con Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús es la palabra definitiva de Dios. Ahí tenéis un enlace donde podéis, como digo, ahondar un poquito más en todos estos contenidos que son muy importantes, pero aquí están muy sintetizados. Aquí tenéis el relato de la historia de la salvación en el Antiguo Testamento. Esto lo hemos visto ya, que es la elección, ¿no? Cómo Dios se comporta con la humanidad para salvarla. Tenéis un enlace donde recogemos, donde Vaticano II recoge esta economía, ¿no? Este relato de la historia de la salvación, que podéis leer en la Dei Verbum, capítulo 4. Así que el plan de Dios es la salvación para todos, y el principio de este plan es un lugar geográfico, como ya explicamos, que podemos encontrar, un pueblo, es Israel. Con él se establece la alianza que se va desarrollando a través de personas concretas con estos pasos que ya vimos en la antropología del otro tema, que es la elección, ¿no? Dios nos llama por el nombre. Ahora veremos cómo para los israelitas no tener nombre es como no existir.
el nombre es algo importante, Dios lo cambia a muchos de sus elegidos. Entonces, a través de esas personas concretas, el pacto se lleva a cabo de manera concreta. La manera más concreta que tiene Dios con el pueblo de Israel es el decálogo, o sea, los 10 mandamientos, la ley que se ha de cumplir para que el pacto funcione. Aquí tenéis sintetizadas las etapas de la historia de la salvación de todo el Antiguo Testamento, empezando por los patriarcas. Destacamos a Abraham, Isaac y Jacob. De los 12 hijos de Jacob saldrán las 12 tribus de Israel. Son ellos los que viajan a Egipto y ahí tenemos a Moisés, ¿vale? Con Moisés tenemos el Éxodo, que ahora explicaremos, la gran alianza de las alianzas, que es la que tiene lugar en el monte Sinaí, hasta que Josué, hijo de Moisés, conduce a las tribus a la tierra prometida. Después vendrá la época de los jueces, ahí tenéis un tiempo histórico aproximado, nombres de jueces: Gedeón, Débora, Sansón. Su función es mediar entre las tribus hasta que llegue el tiempo de la monarquía de Israel. Los 3 grandes reyes de Israel, Saúl, David y Salomón, se despliegan hasta la gran desolación que llamamos el tiempo del destierro Babilonia, donde el pueblo de Israel es partido en dos literalmente y además dominado por reyes que nada tienen que ver con la tradición judía que tenemos desde Abraham. Por un lado estará el reino del norte, dominado por los asirios, y luego el reino del sur, que dominará Babilonia. En medio de estos 2 reinos, al norte y al sur, destacamos la época profética, donde se despliegan los profetas en los 2 reinos, recordando al pueblo que la alianza de Dios no es una falacia, sino que es real, y que esa promesa de un Mesías llegará, y que el pueblo ha de hacer lo posible por escuchar la voz de Dios, aunque el tiempo sea tan duro. En la Biblia, en el libro de los Salmos, recogemos, podemos constatar las palabras de este pueblo de Israel desterrado, cómo se dirige a Babilonia, de una manera sangrienta y cruel. El pueblo en este tiempo lo pasa muy mal, pero la esperanza es removida y reavivada por los profetas, que se despliegan en los dos reinos. El regreso del cautiverio y la reconstrucción del pueblo se lleva a cabo por estos 2 grandes personajes que el Antiguo Testamento recoge también sus libros. Por un lado un sacerdote, Esdras, y por otro lado un político, Nehemías. De ahí hasta el nacimiento de Jesús, ahí tenéis el tiempo aproximado del 168 a.C. hasta el 4 o 6 después de Cristo, en que nace Jesús. Este fallo de años de cuenta ya lo explicamos cuando hablamos del hecho Jesucristo. Bien, después de esta síntesis, pues aquí tenéis cómo la historia de la salvación, todas estas épocas de la historia de Israel, no tienen sentido si no se leen a partir del hecho Jesús, del cumplimiento de todo lo que se ha anunciado a través de los profetas y desde Abraham. Entonces, el Antiguo Testamento anuncia el cumplimiento de la alianza definitiva de pertenencia. Dios en el Sinaí, y luego Jeremías lo recoge, habla a Israel como posesión. Vosotros seréis mi pueblo y entonces yo seré vuestro Dios. No podemos leer el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento. Acordaos que los judíos desechan el Nuevo Testamento y no hablan de alianza, sino que su libro es la Torá, el Tanaj, pero nunca hablan de alianza, porque no hay una antigua alianza y una nueva. Esperan todavía la venida de la promesa. Ahora vienen los temas bíblicos. Vais a ver que primero está el Éxodo como gran tema bíblico, después la alianza y por último los profetas. Es ahondar un poquito más en lo que acabamos de decir. Y el Éxodo, como veis ahí, por definición es salida. Nosotros reconocemos el Éxodo en la salida de Egipto hasta la llegada de la tierra, a la tierra por las tribus, como decíamos a través de Josué. Y este Éxodo, como veis, se despliega
hasta la Pascua, al paso del Mar Rojo. Ahí tenéis la peregrinación del desierto, donde el pueblo se encuentra con Dios a través de Moisés y de la ley. Esa ley ha de ser cumplida, pero el cumplimiento del decálogo es un mientras tanto, lo explico. Es decir, el pueblo cumple los mandamientos hasta que llegue la plenitud de la ley, que la trae Jesús. Así que el pueblo sabe lo que tiene que hacer para con Dios, mientras que la promesa es cumplida de manera definitiva. Así Jesús habla de la plenificación de la ley, de esa ley dada al pueblo en el Sinaí y llevada a la plenitud a través de Jesús. Por eso, cuando Jesús habla así a los judíos ortodoxos, que son los fariseos entienden que Jesús viene a destruir la ley. Y lo que hace Jesús es planificar el decálogo con el único mandamiento que está por encima de esos 10, que es el del amor. Ahí tenéis el sentido religioso de este vocablo, de este concepto que es el éxodo. Es la fe de un pueblo y la voluntad de ese Dios que acompaña al pueblo. Porque ya sabéis que Israel reconoce la mano de Dios en la historia de una manera peculiar. Y entonces la liberación es la liberación de la falta que ha tenido el pueblo para con Dios. Así que la esclavitud es figura del pecado humano. ¿Vale? Otra vez, de nuevo, para llevar a cabo la salvación, destacamos a las personas concretas de la historia. En este caso, a Moisés. También las plagas vienen a significar el poder de Dios, ¿vale? Por medio de la naturaleza. Cuando hablamos de la experiencia religiosa, hablamos del medio natural como vía para conocer o reconocer la grandeza de Dios. Y por último, el paso de Dios, que es la Pascua, con un ritual y una liberación que podéis leer en el Éxodo y tenéis la cita, con un protocolo litúrgico. Es decir, la sangre es una señal para que Dios pase de largo, se han de comer el cordero desangrado y han de ceñirse bien para salir, para poder llevar a cabo el éxodo, ¿vale? Ese cordero es figura de Jesús. La alianza es otro gran tema bíblico. No se puede llevar a cabo el pacto si no hay dos partes. Ya sabéis que las dos partes son desiguales, pero aún así la alianza es real. Porque la parte de Dios es la perfecta, la parte humana es la imperfecta. Sin embargo, las veces que la parte humana desecha a Dios, la experiencia de Dios en la historia retorna de nuevo a Dios. Dios no falla, el pueblo sí, pero hay remedio para ese fallo. Ahí, como veis, destacamos de nuevo la nueva alianza como pacto cumplido en Jesús y la lectura del Antiguo Testamento a través del Nuevo Testamento. Aquí tenéis las características de esta alianza, ya las hemos explicado también. Hay una mediación humana, Abraham, Moisés, Jeremías, todos los profetas, María de Nazaret, ¿vale? Y luego las promesas, en el caso de Abraham, pueden ser de bendición. Es decir, el ser humano que se manifiesta dócil a Dios, tan dócil como hasta llegar al punto de sacrificar a su propio hijo, reciben una promesa de bendición. Es decir, Dios habla bien de Abraham. La bendición significa bien hablar y lo bendice de dos maneras, ya sabéis, con una tierra donde estar para esa descendencia que Dios le promete como las estrellas del cielo. Dos promesas que se han venido cumpliendo, como hemos podido constatar, a través de la tierra prometida y de las tribus que descienden de Abraham. En el caso, mirad, de Adán, en lugar de bendiciones son maldiciones, porque no ha sido Adán dócil a Dios, sino desobediente, ¿vale? El signo que sella la alianza lo tenemos sobre todo en el Decálogo, como decimos. De hecho, los judíos
recuerdan la Pascua, hacen la fiesta de la Pascua de manera anual, recordando el éxodo, la salida de Egipto y el culmen en el Sinaí. ¿Vale? Y otro tema bíblico es el oráculo o los profetas. Son mensajeros, mirad, el visir de Dios, porque la palabra profeta se compone por el vocablo naví, que significa inspirado por Dios. La revelación y la inspiración están unidas, y roé, que significa el vidente. Así que el profeta sería el visir de Dios, o el que mira a través de Dios y habla a través de Dios. Eso es un oráculo, una palabra ajena al hombre, pero que emite el hombre. Ellos, como decía, aparecen en medio de esa desolación del pueblo en Babilonia y se despliegan en los dos reinos. Conviven en un tiempo histórico, pero en regiones distintas, en reinos distintos, y oraculizan la esperanza, que no ha muerto, aunque el pueblo esté partido en dos. Oraculizan, recuerdan la venida de algo que traerá la salvación. En este caso, alguien, Jesús. Bueno, aquí tenéis los personajes bíblicos, la experiencia de esas mediaciones humanas de las que Dios se sirve en la experiencia cristiana. Aquí os planteo, ya sabéis que es voluntario porque no hay foro, pero os planteo la posibilidad de que podáis investigar a un personaje bíblico del Antiguo Testamento, leed su historia y su vocación y veréis cómo se detectan los elementos de la elección divina en todos ellos. Desde los profetas a los patriarcas, los jueces, las grandes mujeres bíblicas, Esther, Ana, Sara, es interesante, ¿vale? Y por último tenemos los valores a destacar en este gran concepto bíblico que es la alianza. Uno es la escucha atenta, otro es el sentido de compromiso, de cumplimiento para la promesa, y luego veréis que hablaremos de fidelidad, lealtad y todos estos valores que son necesarios para llevar a cabo una palabra dada, un pacto, ¿vale? Aquí tenéis la escucha de un pueblo que es interpelado por Dios. Aquí tenéis el Semá, es escucha Israel. La escucha atenta es lo que la experiencia religiosa de la que tanto hablamos provoca. Dios no deja de hablar, lo que hay es mucho ruido. Entonces Israel responde a Dios: escúchame, Señor, atiende mi súplica. Y es un diálogo continuo que el ser humano, en este caso el colectivo de Israel, tiene históricamente desde que es el pueblo elegido. Ahí lo tenéis, un diálogo de vida y en la vida. No es un diálogo unilateral, sino bilateral, por tanto dinámico y circular. Ahí tenéis los compromisos. Esto lo podemos llevar a la vida porque la palabra de Dios siempre es actual y la palabra se da para cumplirla, Dios lo demuestra, el hombre no siempre, pero la alianza, el poner tu parte, tiene una exigencia. Una exigencia que, si hablamos en términos religiosos, tiene que ver con la adoración, la oración, el culto y la liturgia, ¿vale? Aquí tenéis valores como la lealtad, la responsabilidad y la fidelidad en cualquier alianza humana, véase con la familia, con la pareja, con los amigos. Estos valores son indispensables, si no, no hablamos de alianza ni de pacto. Mirad, aquí tenéis una cita del segundo libro de Samuel, de los Salmos, y todos los libros de la sabiduría recogen estos valores: la lealtad, la responsabilidad, y luego mirad, la conciencia. Este término también lo hablamos, lo diferenciamos de la consciencia, y esto es la conciencia, la parte más íntima del ser humano, inseparable de la responsabilidad, desde luego, porque la conciencia es el juez que todas las personas llevamos dentro. Es decir, es lo que nos marca nuestras buenas actuaciones y nuestras malas actuaciones. Si nuestra conciencia es recta, puede generar un sentido de la coherencia de vida, de la responsabilidad. ¿Vale?
Y por último, la fidelidad. Bueno, esta es la gran característica de Dios, ¿vale? También de los seres humanos, de unos más que de otros. Tenemos testimonios de fidelidad humana destacables, como es el caso que hemos dicho de Abraham. Cómo Dios prueba a esta persona con la que se desencadena todo, padre en la fe, de las 3 religiones monoteístas, y Abraham está a la altura de lo que se le pide, ¿no? Pues estos valores bíblicos son recogidos en el Antiguo Testamento, ya os digo, de manera plena en Jesús. Y con esto termina este bloque que espero sea de provecho. Como sabéis, vuelvo a repetir, el test de este último bloque se habilita este lunes 11 hasta el 18, ¿vale? Luego, a partir del 18, tenéis ya el tiempo libre para preparar los exámenes últimos de este curso de la DECA, y el de Religión, Cultura y Valores tendrá lugar el día 28 de mayo, ¿vale? Con 40 preguntas, verdadero o falso. Recuerdo que una pregunta incorrecta invalida la mitad de una pregunta correcta. Y luego recordaos también que para esta semana no hay foro. Tenéis ahí enlaces si tenéis una propuesta de investigación de un personaje bíblico, pero os lo dejo a vosotros de manera personal. Si a alguien le interesa, pues estaría bien que lo hiciera. Pues nada, siento los problemas que hemos tenido en las últimas sesiones y espero que el material os sea de provecho. Si tenéis alguna duda, pues me mandáis un correo como soléis hacer. Venga, me despido. Que vaya bien.